Hola crocheteros, bienvenidos a Ullama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Hoy vamos a aprender a hacer este punto inspirado en los azulejos marroquíes. Yo lo conocí gracias a Mugli, que es un blog de crochet en inglés. Abajo en la descripción les dejo el enlace, pero en este tutorial le he hecho algunas variaciones a mi estilo. Yo lo voy a utilizar para renovar un cojín un poquito viejito que tenía en la casa, pero ustedes lo pueden usar para el proyecto de decoración que quieran, también para hacer alguna bufanda o gorrito. Vamos a empezar. Para nuestro punto marroquí vamos a necesitar por lo menos dos colores, un color A, un color de base que va a ser como el borde de los azulejos, y luego un color B que es ya el que le va a dar más color, el que le va a dar más personalidad, en este caso el verde. Yo recomiendo que el color A sea un color crudo, pero en el tutorial voy a usar este color amarillo para que ustedes lo vean con más claridad. Entonces, para empezar vamos a hacer un nudo deslizado y luego vamos a hacer un número de cadenas múltiplo de 3 que se ajuste al ancho de nuestro proyecto. En esta muestra voy a hacer 21 cadenas, pero en mi proyecto real para el cojín hice 51 cadenas, que era el ancho de mi cojín. Entonces, cuando tengamos estas cadenas, recordemos múltiplo de 3, vamos a hacer 2 cadenas extra y luego vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo. Vamos a hacer ahora 2 cadenas y luego en la parte de abajo nos vamos a saltar 2 cadenas. Esta fue en la que trabajamos, entonces me salto 1 y 2 y en la tercera hago un punto bajo. Ahora voy a seguir repitiendo esto, 2 cadenas, me salto 2 cadenas abajo y en la tercera hago un punto bajo. Y seguimos repitiendo esta misma secuencia hasta llegar al final. El último punto bajo debe coincidir con la última cadena que tengamos disponible. Esta sería mi primera fila en color A. Ahora voy a soltar el ganchillo y voy a marcar esta lazada para que no se me suelte. Y voy a volver a la otra esquina. Vamos a hacer 2 filas de ida y 2 filas de vuelta. Entonces, para la segunda fila de ida voy a traer el color B, que recordemos ya es el color que nosotros escojamos, que le va a dar más personalidad, y vamos a hacer nuestra fila de ida en color B. Para eso vamos a empezar con 3 cadenas y en estos agujeros vamos a trabajar unos grupitos de 3 puntos altos. Entonces en este primer agujero voy a trabajar 3 puntos altos. Aprovecho para camuflar ese hilito de atrás y ahorrarme ese trabajo. Ahí tengo mis 3 puntos altos, que es lo que yo voy a llamar un grupito. Después de cada grupito vamos a hacer una cadena. Y de nuevo volvemos a trabajar un grupito de 3 puntos altos en el siguiente agujero. Y así hasta llegar al otro lado, en todos los agujeros que tengamos un grupito, separado siempre por una cadena. Aquí ya llegué al otro lado, este es el último grupito que hice. Y aquí yo voy a soltar ese marcador y voy a retomar el color A. Entonces, para retomar el color A, simplemente lo engancho y lo hago pasar a través de la lazada de color B. Aprieto un poquito el color B y ya estoy lista para trabajar de nuevo con el color A. Ahora voy a hacer con el color A 2 cadenas. Giramos el trabajo y vamos a identificar los puntos bajos en color A que tenemos 2 filas más atrás. Y ahí vamos a hacer una V. Un punto V es un punto alto, luego una cadena y luego un punto alto, todo en el mismo agujero. Vamos a ignorar la fila de color B como si no existiera y vamos a trabajar en esos puntos bajos. Hacemos primero un punto alto, luego una cadena y luego un punto alto sobre ese mismo punto bajo. Y ahí ya tengo mi primera V y así me voy a ir trabajando. En cada punto bajo disponible voy a hacer una V. Empezamos un punto alto,
Recordemos como si el color B no existiera, luego una cadena y luego un punto alto en el mismo punto. Y así haciendo una V en cada punto bajo. Aquí ya hice la última V y aquí en este último punto bajo voy a hacer solo un punto alto. Ahí ya termino esa fila de vuelta en color A. Así me quedaría mi fila de vuelta. Voy a soltar el ganchillo, volvemos a marcar la lazada para que no se nos escape y volvemos al otro lado para hacer la fila de vuelta en color B. Entonces por aquí está mi color B, giro un poquito el trabajo y en la esquina inserto el ganchillo. Vuelvo a enganchar el color B y ahí hago 4 cadenas y luego vamos a hacer un grupito en cada agujero de las V's. Entonces en esta primera V hago mi grupito que eran 3 puntos altos y los grupitos siempre los vamos a separar por una cadena. Sigo al siguiente agujero de V y ahí hago otro grupito de 3 puntos altos y así hasta llegar al otro lado. Aquí haría una cadena y de nuevo en el siguiente agujero otro grupito. Tengamos cuidado de no trabajar los grupitos sobre los grupitos anteriores, siempre me tienen que quedar así intercalados. Cuando lleguemos al final vamos a trabajar la última cadena y aquí como donde está la lazada que tenemos con el marcador vamos a hacer un punto alto ahí en la esquina del color A. Aquí ya puedo soltar el marcador y retomamos el color A como ya lo habíamos hecho pasando esa lazada por la lazada de color B. Ahora volvemos a hacer 2 cadenas con color A y así van a empezar todas las filas de color A de ahora en adelante. Con esas 2 cadenas y luego trabajando una V en cada mini agujero de estos que vemos entre grupito y grupito. Aquí este es el primer mini agujero, hacemos un punto V que es un punto alto, una cadena y un punto alto en ese primer mini agujero. Seguimos al siguiente mini agujero y ahí hacemos otro punto V. Y así hasta llegar al otro lado, siguiente mini agujero y ahí hago un punto V. Cuando lleguemos al final, esta ya es la última V, hacemos un punto alto en la esquina del color B, del color anterior, para que el borde nos quede planito, recto. Y listo, pues esto ya es seguir repitiendo las mismas instrucciones una y otra vez hasta alcanzar el largo deseado. Entonces aquí giro un poquito el trabajo, vuelvo a retomar el color B, hago mis 4 cadenas y empiezo. Un grupito en cada agujero de V y una cadena. Un grupito y una cadena. Cuando lleguemos al otro lado, pues volvemos a retomar el color A, como ya sabemos. Y así seguimos subiendo. Esto tiene que ir cogiendo este aspecto. Y si queremos cambiar de color, como aquí yo cambié a morado, pues simplemente terminamos en una fila de color A, en una fila de V's. Y en vez de retomar el color B, traemos el nuevo color con el que vayamos a trabajar. Aquí estoy haciendo como si el amarillo fuera mi color B. Y listo, pues empezamos con nuestras 4 cadenas de color B, giramos el trabajo y trabajamos una fila de grupitos. Y así seguimos repitiendo filas de color A y filas de color B hasta alcanzar el largo deseado. Cuando ya queramos terminar, vamos a hacer una última fila en color A. Vamos a empezar con las 2 cadenas y ahora en vez de una V solo vamos a trabajar 2 puntos altos en cada mini agujero. Ahí están esos 2 puntos altos que nos hacen una V como más estrechita. Después de esos 2 puntos altos vamos a trabajar una cadena, pasamos al siguiente mini agujero y ahí hacemos 2 puntos altos. Y así seguimos trabajando hasta el otro lado. Y esta sería ya la última fila que la haremos en color A.
Si queremos hacer un borde, esto es opcional para que todo se vea más homogéneo, vamos a empezar con una cadena y vamos a hacer un punto bajo más o menos en cada agujero que tengamos disponible. El borde se va a ver más o menos así. Recordemos hacer 3 puntos bajos en cada esquina para que nos haga bien la curvita. Cuando demos toda la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos y listo, ya tenemos listo nuestro borde. Este es ya mi proyecto real, pero antes de unirlo al cojín le quise hacer estas borlas, entonces les voy a enseñar a hacer una mini borla express para que ustedes también la hagan si quieren. Para la mini borla express solo necesitamos hilo, tijeras y nuestra mano. Entonces vamos a enredar el hilo en la parte más ancha de nuestra mano 10 veces, le vamos a dar 10 vueltas. Aquí vamos a cortar en la parte de abajo, también cortamos el hilo que viene del ovillo, nos quedaría algo así. Y vamos a usar otro hilo un poquito más largo porque es el mismo hilo con el que vamos a unir la borla a nuestro proyecto para hacer un nudito en la parte central como de ese ramito de hilos. Nos tiene que quedar algo así como un bigote con un hilo en la mitad. Lo vamos a doblar y le vamos a poner otro hilo aquí en esta parte como para hacerle un cuello que nos separe la cabeza y el cuerpo de la borla. Aquí el hilo de abajo pues lo dejamos así y el hilo que se va como un poquito más para arriba lo camuflamos dentro de la misma borla con ayuda de una aguja de lana. Y listo, ya tenemos lista nuestra borla. La hacemos pasar un poquito por la peluquería y ya está nuestra mini borla express. Le podemos poner unas cuentas de madera, unos abalorios que tengamos a mano y la ayudamos a pasar por el tejido con ayuda del ganchillo. Camuflamos esos hilos y ya nos queda ahí nuestra borla. Ahora solo nos faltaría unir nuestro tejido al cojín viejito al que queramos darle un poquito de amor. Yo voy a usar cáñamo para darle un toque más rústico, pero podemos usar el mismo hilo o hilo de costura normal. Yo voy a coserlo por el borde del cojín, pero también le podemos dar unas puntadas en el centro por si queremos que quede pues más sujeto. Aquí ya es coser común y corriente y cuando terminemos ya estará listo nuestro cojín para decorar cualquier rincón de casa. Estoy súper feliz de haber descubierto este punto, espero que a ustedes también les haya gustado y bueno, no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las noticias, de todos los tutoriales de Auyama Crochet. Ya nos vemos el próximo lunes con un capítulo de puro crocheteo y el próximo miércoles con un nuevo tutorial que estoy segura que les va a encantar. Un abrazo muy grande y buen crochet.